voy a intentar dar una charla cortita, pero yendo al grano. He preparado un poquito el tema. Entonces, bueno, quiero empezar aquí con esta diapositiva. Voy a intentar, es que voy a quitarme esto, a ver si puedo. Vale, ya, perfecto. Bueno, cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial, que lo ha explicado fenomenalmente Nuria, pero para este tema del género quiero introducir la inteligencia artificial con esta diapositiva. Entonces, fijaros, este es un ejemplo muy básico que me gusta mucho explicar, donde uno se da cuenta de cuáles son las 4 situaciones típicas que vivimos ahora mismo con la inteligencia artificial y la inteligencia humana. Arriba a la derecha tenéis un caso de inteligencia entre humanos. Dice: el director de marketing de una empresa quiere entender qué variables afectan a las ventas de sus productos para poder hacer una predicción de las ventas. Le pide a un analista que haga los modelos y le explique cómo funcionan y así poder hacer juntos las predicciones. Ese es un caso de una analítica entre humanos. Si nos movemos a la derecha, arriba, tenemos un caso entre humanos y máquinas, que fijaros cómo cambia. El director de marketing de una empresa quiere conocer las predicciones de ventas de sus productos y lo hace a través de una herramienta que está programada para calcularlas. En este caso, el humano tiene una necesidad y va a la máquina que ya está preparada, tiene una cierta inteligencia para darle el resultado. Abajo a la izquierda tenemos un caso entre máquinas y humanos. Dice: una herramienta ha sido programada para hacer de manera automática las predicciones de ventas y enviar notificaciones al director de marketing en caso de que haya algo importante que tenga que saber. En este caso, la máquina es la que toma las decisiones, está programada por un humano y avisa al humano cuando sabe que el humano tiene algo importante que ver. Y luego, el cuarto caso, que es el que más me interesa poner aquí de manifiesto, es cuando el diálogo y las decisiones es entre máquinas. Dice: una herramienta ha sido programada para hacer de manera automática las predicciones que llegan a otra herramienta de toma de decisiones de pricing, recalculando los precios en tiempo real de manera automática. En este último caso, las máquinas están tomando decisiones a partir de inputs que reciben no de humanos, sino de otras máquinas. Entonces, ¿qué tiene esto que ver con el género? Bueno, primero de todo os quiero anticipar que todo lo que yo os estoy contando hoy es sentido común mío. O sea, quiero decir que es una cosa que yo pienso y que es totalmente debatible. Pero a mí mi sentido común me dice lo siguiente. En estos casos que hemos visto, hay máquinas que tienen una inteligencia y hacen cosas que antes hacían los humanos y por lo tanto tienen una inteligencia artificial. Entonces, en esos casos en donde las máquinas hacen cosas programadas por humanos, para mí la inteligencia artificial sí tiene género, porque tiene el género de esos humanos que hay detrás programando. Primer punto de vista. Cuando esa inteligencia artificial tiene detrás inteligencia humana, entonces considero que la inteligencia artificial tiene género. Pero luego teníamos ese último caso en el que ya no había interacción entre humanos, sino que realmente era una relación entre máquinas, puramente entre máquinas, porque además las máquinas, cada vez más esa inteligencia artificial que comentaba más evolucionada Nuria, pues aprenden por sí solas. Entonces, en ese caso, la inteligencia artificial no tiene género. Cuando nosotros vemos esto, que es Google, esto no tiene género. Pero además, me he basado en algunas cositas que he visto por ahí. Por ejemplo, fijaros, esto que pongo aquí a la derecha. Dice: la Oficina de Patentes de Estados Unidos determina que la inteligencia artificial no puede ser un inventor legal. La inteligencia artificial no puede patentar. Y en el tercer párrafo, fijaros lo que dice: entre los argumentos está el hecho de que la Ley de Patentes de Estados Unidos se refiere repetidamente a inventores que usan términos humanos como quien sea y pronombres como él mismo y ella misma. Entonces, realmente, si me voy para atrás, yo aquí, si tuviera que hablar de qué está pasando y cómo se toman las decisiones, tendría el mismo problema que tengo aquí. Tendría que, en realidad, no estoy hablando de él ni de ella, sino de ello. Y ello no tiene género. También está este caso, que también es una cosa que ha surgido mucho a debate, ¿no? El arte generado por la inteligencia artificial carece de propiedad.
En este caso, porque dice, cuando la creatividad es el resultado del código escrito por un programador, usando un formato dado por un ingeniero de software, con conjuntos de datos privados y públicos. ¿Eso a quién pertenece? ¿Quién lo ha creado? Otra vez, no tenemos detrás personas. Tenemos detrás muchas cosas que combinadas dan algo. Y ese algo carece de género. Por otra parte, detrás de la inteligencia artificial están los datos. Los datos como cifras, como pura cifra, ¿tienen género? Los datos no tienen género. Los números no tienen género. Sin embargo, fijaros qué paradoja, que la inteligencia artificial que acabamos de decir que no tiene género, esa inteligencia artificial más evolucionada que aprende por sí misma y se relaciona entre las máquinas, pero sin embargo comete errores de género. Comete errores de género. ¿Por qué? Pues porque está demostrado que en esos casos que veis abajo, ¿no? Volverá a cometer un delito un preso en libertad, sufrirá un niño maltrato, sufrirá depresión una persona, se casará una niña. Todas esas preguntas que cada vez más hacemos a la inteligencia artificial tienen muchos sesgos. ¿Por qué? Pues porque se alimentan de datos que ya tienen esos sesgos, se alimentan de datos que no son la totalidad de los datos. Entonces, fijaros qué paradoja, que la inteligencia artificial pura es la que más, que no tiene género, es la que más errores de género puede cometer. ¿Cuál es la solución? La solución a que esto no pase, a que no haya tantos errores de género, es que haya mucho feedback. Que estemos los humanos constantemente viendo si eso que estamos haciendo, que están haciendo las máquinas, se está haciendo bien. Pero si tenemos feedback, ¿qué tenemos? Humanos. Y que si tenemos humanos, ¿qué tenemos? Género. Entonces, estamos dando la vuelta, fijaros. ¿Cómo funciona el humano? ¿Qué papel tiene en la empresa? ¿Qué localización tiene? Ahí veis que el humano está en el principio, en el planteamiento de problemas, la innovación, la creatividad. Luego, en el medio de todo el proceso, vamos a tener a las máquinas, que tienen los datos, la velocidad, la automatización. Ahí en el medio no podemos poner a los humanos. Luego los humanos vuelven a aparecer en el proceso, controlando cosas. Pues en esto que veis aquí, allá donde tengamos humanos y tengamos máquinas, sí tenemos género. O sea que en cierto sentido, esa inteligencia artificial, que en un principio la que es más elevada no tiene género, ahora mismo actualmente le metemos ese género para evitar que por sí misma cometa errores de género. Aquí os dejo algunos ejemplos, os compartiré la presentación de esa combinación entre inteligencia artificial y luego esos humanos cómo pueden complementar, ¿no? Para tener claro que los humanos no salen de la ecuación. ¿Qué es lo más importante en todo esto? Los grandes tres principios de la inteligencia artificial ética, que son el impacto positivo. La inteligencia artificial debe evitar causar daños previsibles y no intencionales. Por eso es tan importante el tema de los sesgos. La justicia, los algoritmos de inteligencia artificial deben ser justos, imparciales y tratar a las personas por igual. Y la autonomía, debe seguir existiendo la capacidad de las personas para tomar sus propias decisiones. Mientras tengamos muy claro estos tres principios, entonces yo creo que más o menos vamos a poder seguir con esa combinación. Eso es por una parte, cuando hablamos nosotros del género de la inteligencia artificial. Pero luego hay otra cosa interesantísima, que es el género de los robots. La inteligencia artificial, la manera de que esa inteligencia artificial realmente vaya a ser más humana y vayamos a interactuar con ellos más, es que tengan esa forma de robots. Entonces, ¿qué sucede? Ahí tenéis la definición de lo que es una mujer, ¿vale? Da una serie de características biológicas y luego unas características allá abajo de carácter cultural y social. ¿Qué sucede con esto? Pues sucede que, por ejemplo, Alexa tiene voz femenina. Y sin embargo, la mayoría de los asistentes de inteligencia artificial, por ejemplo, en despachos de abogados, tienen voces masculinas. Entonces, ¿qué pasa? Pues que estamos estereotipando, haciendo una serie de estereotipos que van en contra
de nosotros mismos como sociedad. Entonces, estas son cosas que tendríamos que tener un poquito más de cuidado. Un poquito más de cuidado. Son cosas que no le damos importancia, que a lo mejor las hacemos pensando en lo que vende más, pero que sin embargo ponen de manifiesto cosas. Si yo tuviera voz, que no la tengo, pero si tuviera voz, me encantaría dar mi propuesta. Para mí, los robots deberían de tener este tipo de nombres, X24 por ejemplo, y tendríamos que conseguir, que sería facilísimo, una voz que no tuviera género, una voz que fuera mezcla de voces femeninas y de voces masculinas. Para mí creo que esto sería interesante porque, entre otras cosas, marcaría esa distancia entre lo que es humano y lo que es robot. ¿Qué va a pasar en el futuro? Teniendo en cuenta esto que os he dicho y teniendo en cuenta estos dos grandes movimientos, estas dos grandes perspectivas que lideran dos personas muy conocidas a nivel mundial. Fijaros, ¿qué dice Gary? Gary dice, los humanos basamos el razonamiento en el conocimiento del mundo. La inteligencia artificial no es capaz de alcanzar ese conocimiento. ¿Qué dice Dani? Dani dice, la inteligencia artificial no es una réplica del cerebro humano. La inteligencia artificial del futuro aprenderá a ser inteligente por sí misma. Gary, lo que consigues con inteligencia artificial no es generalizable. Dani, la inteligencia artificial tiene mucho que mejorar, pero esto va a suceder a medida que haya millones de entrenamientos. Gary, hay cosas que los humanos hacen mucho mejor que las máquinas. Dani, hay cosas que las máquinas hacen mejor que los humanos. Gary, la inteligencia artificial comete sesgos. Dani, el humano comete errores. Gary, lo mejor es el mix de las dos. Y Dani, lo mejor es la inteligencia artificial al servicio del humano. Si centramos este debate en género, teniendo en cuenta lo poquito que os he adelantado, ¿qué diferente va a ser el mundo? Porque si el mundo efectivamente va a ser solo liderado por la inteligencia artificial, conectada solo entre máquinas, perdemos ese género, pero tenemos el problema de posibles problemas de género. Y sin embargo, si es la otra visión, sí que creo que esa combinación de inteligencia artificial y humanos va a seguir teniendo esa grandeza, esa riqueza de tener la combinación de los dos géneros. Esto es lo que os quería contar. Espero que os haya gustado. Ahora solamente unas conclusiones para que veáis un poco lo que os he contado. El desarrollo de la inteligencia artificial tiene el género de su desarrollador. Pero por otra parte, cuando la inteligencia artificial funciona sola y entre máquinas, carece de género. Fijaros cómo voy señalando en verde género, en rojo carece de género. Pero la inteligencia artificial se soporta sobre datos que no tienen género, pero que sí pueden cometer errores de género. Entonces eso implica que hay una necesidad de feedback de los humanos, pero entonces vuelve a aparecer el género. La inteligencia artificial en forma de servicio pretendemos ponerla a género. Y digo ponerla, no ponerle, ponerla a género. Cuidado con los estereotipos, mejor sin género. ¿Y cuál es el futuro? Pues el futuro va a depender mucho de qué camino tomemos desde el punto de vista de este de género. Ahora, permitidme solamente que introduzca las mesas redondas que vamos a tener, que sepáis que estas mesas pues van a tener un poco este feeling que dejo yo, ¿no? Encima delante de la pantalla. Una inteligencia artificial que implica pues intentar vivir en un mundo mejor, intentar vivir mejor en el mundo, intentar de alguna manera que esto contribuya a que seamos mejores seres humanos. Y con esto doy la palabra a Mario otra vez.